Foi un perro, un llobu, un tigre, un llobu de Tasmania? ¿O foi un animal extraordinario, enxamás visto sobre la faz de la tierra? De todo se tien dicho al rodio de la bestia de Gévaudan, uno de los asesinos más feroces que conoció este mundio y que nun yera humano, porque cuasi que nun yera nin siquiera animal. Uno de los misterios más gordos, si no el más gordo, de toda la criptozoología. Denomínase asina criptozoología a la pseudociencia que muchas vegaes, en sin mucho rigor científico, investiga los animales mitológicos, los animales misteriosos, de los que fala el pueblo, pero non la razón. La bestia de Gévaudan actuó na rexión del mesmo nome, en Francia, de 1764 a 1767. Calcúlase que mató a unas 100 personas y firió a otras tantas, en sin que enxamás se supiera lo que yera exactamente este animal. De mano, asina como estáis viendo en la pantalla, y es como se representó la bestia en sus primeras apariciones, en el verano de 1764. Esa temporada, concretamente el 30 de xunu de 1764, la bestia cobróse la su primer víctima mortal canónica. Jean Boulet, de 14 años, del pueblo de Jubax. Llamámosla la primer víctima canónica porque fue la primera que los registros mencionen como víctima de una bestia monstruosa. Sin embargo, parece ser que ya hubiera de ellos ataques en antes. Cuando la bestia pasa al bosque de Mercuar, y cuando se toma conciencia de la situación. Hay una bestia, hay un animal enxamás visto que está matando a una montonera de xente y firiendo a otra tanta. Y siempre es con el mesmo modus operandi, que lle saltando ellos al cuello. Les cacerías non son suficientes para encontrar a este monstruo. Fai falta al ejército. Luis XV, rey a la sazón, va a mandar a los dragones, es decir, al cuerpo de élite militar, a investigar a la zona de Gévaudan y dar col bicho. Los dragones, comandados por el capitán Duhamel, non dan con él, pero sí consiguen que pase mieu el animal y que fuxa, que se desplace unos cuantos kilómetros. El 7 de octubre deja ya otra víctima, esta vegada en Prunières. Las luchas contra el ser humano, la bestia de Gévaudan, que en Tanun se llamara asina, solamente puede ser ferida en una pata por unos cazadores. En Tanun llegara a Gévaudan, pero dejara un rastro mortal detrás de ella. En el invierno de 1764 ya sufren 2000 reales al cazador o cazadora valiente que dea con ella y que la mate. Pero la caza no funciona, asina que llevase la práctica a la oración. De alguna cosa funcionaría, ¿no? El obispo de Ment manda unas penitencias y unas oraciones bien largas, de 40 horas cada una, pidiendo perdón a Dios por los pecados de los hombres que hicieron a lo más sagrado, bueno, pues traernos a este bicho maldito. Claro, comentaréis conmigo que las oraciones tampoco funcionen. El 12 de xineru de 1765, 7 hermaninos faen frente a la bestia de Gévaudan, así lo cuentan les cróniques. Con palos dirigidos a los huellos de la bestia consiguen salir, de algunos de ellos, indemnes, otros, lamentablemente, no. A partir de ahora sucédense les heroicidades. Por ejemplo, la de Jean Chastain, que en 1765 defiende a los sos nenos con las sos propias manos de la bestia de Gévaudan. Pierde a un de ellos, pero salva a la más moza, una nena de 14 meses. La xente na corte divaga sobre lo que podría ser esa bestia de Gévaudan, que los propios pastores, bien avezados a los llobos nos sos montes, non definen enxamás como llobu, sino como bestia. Dice de ella que lle demasiado grande para ser un llobu y que además tiene el pelaje de color colorado, un color rojizo. Vamos, una cosa bien rara. Los cazadores, llevaos por el premio, que cada vegada lle más grande, tienen muchas discusiones entre ellos. Hay auténticos casos de corrupción al rodio de la búsqueda de la bestia de Gévaudan, y así va pasando el tiempo, la bestia va matando más y más, y cada vegada de forma más inteligente. El caso es que en septiembre de 1765, bien cerca de la abadía de Chauces, un lugar donde la bestia nunca atacara y nunca apareciera, unos cazadores dan caza, valga la redundancia, de un llobu bien grande, que se cree la bestia de Gévaudan. El animal lle cazau, lle muerto, lle embalsamau y lle llevau a la corte. Y eso, sumado a que durante unos mesinos de relativo buen tiempo la bestia non ataca, parece que lle el fin de la historia, pero claro, no.
El llobu de Chaces parece ser que dexara unos cachorrinos que también son muertos en aquellos meses, pero la bestia pronto, bien llueu, vuelve a atacar. En xenero de 1766 la bestia vuelve y vuelve al espacio que rodea los montes Chauvet, Gran y Mouchet, y es decir, aproximadamente unos 45 kilómetros nos que actúa otra vegada, pero esta vegada más sigilosamente, más silenciosamente. Aprendió de los humanos, aprendió a fuxir de los humanos. Pero que era exactamente este animal? Tamén foi embalsamado como o seu compañero e foi llevado a presencia del rei Luis XV, pero o estado avanzado de putrefacción que tenía nestos momentos va a facer imposible un estudio profundo de la súa morfoloxía. Sí que tenemos unha especie de autopsia que fala dun llobu, de lo que parece un llobu morfológicamente, dende lleu, sí, un cánido de grandes proporciones e un pelaxe realmente raro, pero non sabemos nada máis. E claro, la imaginación pues echa a volar. La bestia de Gévaudan tuvo de enterrarse bien rápido y los documentos al rodio de ella son bien escasos. Dende entón as teorías se disparen. Hai xente que fala efectivamente dun llobu de grandes, de enormes dimensiones, pero tamén xente que fala dunha hiena que non se sabemos como llegou a un espacio que non era natural para ella. También se fala dun llobu de Tasmania, porque hai testimonios que dicen que la bestia de Gévaudan tenía rayes, como tuvieron los llobos de Tasmania, ese animal desgraciadamente extinto. También un perro vestido con pieles de xabaril por el ser humano, o inclusive es un psicópata, un ser humano que estaba bien disfrazado y tenía una buena coartada en forma de animales. E inclusive, y al rodio del cine, pues también una especie de conxura urdida por el propio rey, quién sabe. O inclusive, claro, tenía que aparecer lo sobrenatural, también en esta historia, animales sobrenaturales. ¿Y tú? ¿Tienes una teoría en particular al rodio de la bestia de Gévaudan? ¿Conociste de algún bicho que non fora lo que parecía ser? Si ya asina, cuéntamelo aquí en baxo, nos comentarios, y vémonos bien llueu en Play Presta.